Bueno, hoy vamos a comenzar una nueva unidad. En esta unidad vamos a ver algunos aspectos relevantes para la simulación molecular, algunos aspectos básicos para la simulación molecular, que digamos, vamos a agruparlos, serían algunos temas variados, pero también muy relevantes para simulación. Lo que vamos a ver hoy son modelos de estructuras de proteínas, y esto es un tema súper relevante porque los modelos son lo primero que uno hace a la hora de hacer un cálculo posterior de simulación molecular. Bueno, primero tenemos que recordar que las estructuras de proteínas se obtienen fundamentalmente, o se han obtenido fundamentalmente en la historia de las estructuras por métodos de cristalografía de rayos X y en menor proporción por resonancia magnético-nuclear. Estos dos métodos van a ser los métodos más usados para proveer información detallada de la estructura de una proteína, y la relevancia que tienen es que gracias a ellos se ha podido generar una gran base de datos de proteínas y se ha podido aprender sobre las reglas que tienen las estructuras de proteínas, lo cual ha ayudado también a generar información adicional. La cristalografía de rayos X tiene como característica de que vamos a obtener las proteínas en estado sólido. Y al obtener las proteínas en estado sólido, bueno, vamos a ver que no necesariamente vamos a tener una información que va a estar del todo adecuada a lo que sabríamos, a lo que esperaríamos tener de proteínas, ya que las proteínas no van a estar en estado sólido en el sistema que nos interesa, en sistemas biológicos. Las proteínas van a estar en agua, y van a estar en los sistemas reales. Puede ser el agua, o puede ser también en un lípido o algo así. Pero sin embargo, al tener la proteína en estado sólido, tenemos una información muy importante, porque tenemos por lo menos tenemos una estructura que nos permite tomar ideas de cómo podría ser la estructura en solución. O sea, siempre se considera que hay una cercanía entre la estructura en estado sólido y la estructura en solución. Ahora, se sabe que pueden haber también cambios debido al entorno. O sea, la estructura en estado sólido podría adoptar algunas diferencias conformacionales que no sean exactamente iguales a las que se adoptan cuando el sistema está en su medio natural. Bien, entonces, lo primero que debemos considerar es eso, ¿no? O sea, que por rayos X yo voy a tener que tener la proteína en estado sólido. Ahora, esa proteína en estado sólido va a estar pasando por un equipo, va a ser sometida a un equipo determinado, donde se va a obtener un patrón de difracción, y este patrón de difracción tendría una apariencia que no es del todo legible. O sea, para poder sacar la estructura desde este patrón de difracción, va a tener que hacerse un procesamiento, pero ese procesamiento es el que va a llevar a poder obtener unas densidades que me van a indicar a mí cuáles son los aminoácidos que van a estar presentes en un espacio tridimensional. O sea, a través del cristal yo obtengo un patrón como este, un patrón que va a tener una forma que no va a ser legible así de primera. O sea, tiene que haber un procesamiento de ese patrón para obtener lo que sería la estructura. Y esta estructura no significa tampoco que obtenemos, digamos, lo que estamos observando aquí, que sería una estructura clarísima de cómo estaría la proteína. No, lo que se obtienen son unas densidades, o sea, sería esto que lo que está bordeando, y con esas densidades uno puede construir cuáles son los aminoácidos que van a estar presentes. Y con eso termina obteniendo un modelo de la proteína. Este modelo corresponde
a lo que se obtuvo a nivel experimental de un cristal. O sea, para llegar del cristal hasta el modelo de la proteína, bueno, hay que pasar por un procesamiento propio del equipo que me va a permitir a mí llegar, bueno, finalmente a tener este modelo muy, que va a ser obviamente muy compatible con la realidad. Si en el patrón hubieran partes que no están del todo definidas, bueno, eso no, esas partes no podrían aparecer en el modelo. O sea, si hay partes que me dan densidades que no arman ningún aminoácido, pues esas partes van a ser interrupciones que van a estar en este modelo. O sea, para yo poder tener este modelo, para poder tener algo escrito en este modelo final, tiene que haber un patrón muy claro que me lleve a densidades que me indiquen con claridad la presencia de esos aminoácidos. Si yo no tuviera patrones claros, entonces eso va a provocar interrupciones en la proteína. Entonces ahí es cuando yo tengo estructuras que están incompletas. Algo más que es importante considerar en este esquema de la cristalografía de rayos X es que este primer paso, que es la obtención de cristal, no siempre es posible. Este primer paso es muy importante. Para yo poder obtener estructuras de proteínas por cristalografía de rayos X, tengo que obtener el cristal. Y obtener el cristal no siempre es posible. De hecho, la mayor parte de las veces es imposible. En la dependencia de la obtención de estructuras a partir de un cristal, el paso limitante siempre ha sido la obtención del cristal. O sea, en la medida que aparezcan métodos que no dependen de la obtención de un cristal, entonces va a ser más fácil llegar a modelos de proteínas. ¿Qué es lo que está que eso es lo que está pasando en los últimos años? En los últimos años están apareciendo nuevos métodos para obtener modelos de proteínas que no dependen de la formación de un cristal. Eso podría impulsar a la obtención de muchos más modelos de proteínas. ¿Por qué es tan difícil obtener un cristal? Bueno, tiene que haber una purificación total de la proteína y en esa purificación tienen que obtenerse cristales. Y obtener cristal no es tan sencillo. O sea, uno lo que toma es la proteína y le añade distintos medios que se saben que contribuyen a la obtención de un cristal. Pero la mayor parte de las veces esos medios no funcionan. Y cuando existe algún medio que funciona, rápidamente se puede considerar que uno tiene un logro que va a permitir abrir la puerta de conocer la estructura de esa proteína. Donde aquí va a ser muy relevante si es que esta proteína pertenece a una familia que nunca antes se describió, y ya no va a ser tan relevante cuando pertenece a una familia que ya sí antes se describió. ¿Y por qué razón? Bueno, porque obtener estructuras de proteína, bueno, es muy importante para conocer su función y para conocer cómo opera estas proteínas. Pero cuando tenemos proteínas que están cercanas a otras proteínas, entonces tenemos más idea de cómo es esa estructura. O sea, si yo obtengo el cristal de una proteína de una familia determinada, el resto de las proteínas que se adhieren a la misma familia, ya tendríamos una cercanía de cómo se estructura. Pero si yo obtengo una estructura de una proteína que no es familia de nadie, es una estructura que nunca antes se vio, entonces, bueno, es súper relevante porque por primera vez estás describiendo a un miembro de una nueva familia o a una proteína que no está adherida a ninguna familia determinada. Entonces, obtener generalmente cristales de estas proteínas que están separadas de todos, generalmente es más difícil. Si obtenemos el cristal de una proteína que es parte de una familia, vamos a ver que generalmente obtener los cristales del resto de los miembros de la familia va a ser un poco más fácil, aunque no siempre va a ser así. Hay veces que, o sea, hay proteínas que realmente se resisten bastante a la obtención de cristales y así, y han costado mucho, le han costado mucho a los investigadores llegar a sus estructuras. Entonces, tenemos que para yo poder aplicar cristalografía de rayos X, yo voy a tener que obtener un cristal. Pero obtener un cristal es muy difícil. Tengo que purificar la proteína y después que purifique la proteína, tengo que realmente poner determinadas condiciones que permitan que se obtenga el cristal, que se obtenga un sólido.
el primer paso, que es la purificación, es es posible, o sea, es factible hacer una purificación. Hay muchas metodologías experimentales para hacer purificaciones de proteínas. Pero aún así, aunque esté pura la proteína, es difícil llegar a cristales. Lo que se hace es que se prueban muchos métodos usando reactivos que se saben que inducen a la cristalización, y así haciendo distintas combinaciones, se puede llegar a la formación de un cristal. También lleva un equipamiento que no es accesible a todos los laboratorios, es un equipamiento que es bastante grande, es el que permite obtener cristales y después hacerle la difracción de rayos X. Ahora, esta metodología, la cristalografía de rayos X, ha sido por mucho la más importante en cuanto a la determinación de proteínas. O sea, las proteínas que conocemos hoy en día, la gran mayoría, fueron determinados por experimentos de cristalografía de rayos X. Gracias a la cristalografía de rayos X conocemos hoy las proteínas que conocemos. En menor escala tenemos también el uso de la resonancia magnético-nuclear. La resonancia magnético-nuclear no requiere de que la proteína esté cristalizada. Entonces, en ese aspecto uno podría decir, bueno, es más fácil llegar a un resultado por resonancia magnético-nuclear. Sin embargo, vamos a ver que existen problemas para poder aplicar resonancia magnético-nuclear y poder sacar la estructura de una proteína. Y todo se debe a lo complejo que son los patrones que se ofrecen con esta metodología. O sea, por resonancia magnética nuclear, también llamada RMN en español o NMR en inglés, vamos a poder obtener una información muy completa sobre la proteína en cuanto a cercanías entre átomos o grupos de átomos, etc. O incluso, bueno, o entre residuos o más allá. O sea, hay distintas maneras de aplicar resonancia magnética nuclear que se va a basar básicamente en la presencia de átomos que dan señal en una zona determinada del espectro. En esa zona determinada del espectro, lo que se puede detectar es la presencia de los espines, y vamos a ver que yo puedo tener acceso a una información muy completa por esta metodología. De hecho, las estructuras químicas en general se pueden determinar completamente en detalle a través de resonancia magnética nuclear. Sin embargo, el patrón que ofrece la resonancia magnética nuclear se va complejizando en la medida que existen mayor número de átomos. Entonces, para estructuras químicas sencillas, el método es el mejor. O sea, es el mejor que vas a tener para poder determinar la presencia de una estructura en un sistema. Pero en la medida que tú tienes estructuras más complejas, ese patrón se va a superponer, o sea, se van a empezar a superponer señales y va a ser muy difícil que tú puedas detectar la diferencia entre una señal y otra. O sea, vas a tener un espectro donde todas las señales van a estar una encima de la otra y no vas a poder determinar si esta señal pertenece a un grupo o pertenece a otro. Entonces, resonancia magnética nuclear va a ser usado en proteínas solo si la proteína no es muy grande. En general, se va a usar para determinar estructuras de péptidos y estructuras de proteínas pequeñas. Entonces, vamos a encontrar resonancia magnética nuclear en estructuras solamente que no sean muy grandes y fundamentalmente en péptidos. Con la ventaja de que no vamos a obtener una sola estructura, vamos a obtener un conjunto de estructuras que caracterizan a la proteína pequeña o al péptido. O sea, por resonancia magnética nuclear yo tengo acceso al movimiento conformacional de algunas estructuras. Entonces yo voy a poder tener información un poquito más amplia que la que obtendría por cristalografía de rayos X. Solo que no voy a poder obtener estructuras grandes como las que se obtienen por cristalografía de rayos X. Por resonancia magnética nuclear yo voy a poder obtener la información estructural en solución, que es como más me interesa. O sea, a mí me interesa obtener la estructura de una proteína en solución porque las proteínas están en solución cuando están en los organismos vivos. Cosa que no podíamos obtener por cristalografía de rayos X.
Entonces, eso es una ventaja de la resonancia magnética nuclear, pero nuevamente, la limitación que tiene es que no voy a poder usarlo para estructuras grandes. Entonces, no voy a poder obtener muchas estructuras con resonancia magnética nuclear. Y eso ha sido el problema que ha tenido como tal esta técnica, que ha limitado su uso, de manera que si nosotros analizamos la base de datos PDB, que es donde están las estructuras que fueron obtenidas por cristalografía de rayos X o por resonancia magnética nuclear, vamos a encontrarnos que muy pocas estructuras están determinadas por esta última metodología. Muy pocas estructuras en PDB están determinadas por resonancia magnético nuclear. Pero aquellas que están determinadas, vamos a ver que vamos a encontrarnos unos PDB que van a contener muchos PDB en uno, o sea, muchas estructuras en uno, o sea, muchas posiciones de cada uno de los átomos para explicar la estructura de la proteína que fue analizada por esta técnica. Mientras que en cristalografía de rayos X nos vamos a encontrar una estructura que en estado sólido, que es la respuesta que nos da. En fin, si yo comparo estas dos metodologías, bueno, la cristalografía de rayos X ha sido mucho más determinante, a pesar de que me da resultados en estado sólido que no es lo que uno quisiera. Me ha permitido acceder a una mayor cantidad de proteínas, mientras que resonancia magnética nuclear me da una información más completa, pero solamente me la ha dado para proteínas pequeñas y péptidos. Como les decía, las estructuras obtenidas por estas metodologías experimentales han sido depositadas desde hace muchos años ya en la base de datos Protein Data Bank. Por lo tanto, cualquier investigador en el mundo que obtenga una estructura por una de estas metodologías va a reportar esa estructura y va a hacer lo posible porque esa estructura aparezca en PDB. Y de esa manera los investigadores tienen un solo lugar donde ir a buscar las estructuras que después le pueden servir para estudiar. En el caso nuestro, que nos dedicamos a hacer simulaciones, nosotros vamos a ir a buscar estas estructuras en PDB. Estas estructuras fueron determinadas generalmente por uno de estos dos métodos. Y en los últimos años han aparecido otras metodologías más que han permitido llegar a estructuras y estas metodologías están en fase de desarrollo y cada vez están mejor descritas. Y en este aspecto me estoy refiriendo a la microscopía electrónica. O sea, la microscopía electrónica es una metodología que puede ser que esté llamada a desplazar a lo que fue la cristalografía de rayos X, porque la microscopía electrónica está permitiendo acceder a una información bastante completa de proteínas muy grandes. O sea, con microscopía electrónica se puede obtener información de proteínas extremadamente grandes y puede ser que en unos años, o quizás de aquí a 10 años, tengamos una base de datos PDB muchísimo más grande y con una gran cantidad de proteínas determinadas por microscopía electrónica, que va a ser el método probablemente por excelencia en el futuro. Hasta el momento, yo les diría que sí, han aparecido estructuras de proteínas muy importantes con esta última metodología, pero todavía no se ve que haya creado un aumento tremendo del número de estructuras obtenidas. Y yo creo que todo se debe a que la metodología de microscopía electrónica está teniendo un avance gigantesco que poco a poco va a ir haciendo que el método sea más accesible a distintos grupos de investigación y va a permitir que se obtengan más estructuras de proteínas con mayor calidad. Bien. ¿Por qué razón queremos obtener estructuras de proteínas? Bueno, la función biológica de una proteína o un péptido va a estar estrechamente ligada con el estado conformacional que la macromolécula pueda adoptar. Y aquí vamos a tener que recordar, a mí me interesa conocer la estructura de la proteína, pero también me interesa conocer los cambios conformacionales que va a tener esa proteína. O sea, una proteína no tiene solamente una conformación. Muchas veces vamos a tener que hay conformaciones muy distintas en una proteína que van a estar, van a provocar distintos estados de una función de la proteína. O sea, una proteína, por ejemplo, en determinada conformación va a estar en un estado quizás inactivo y en otra conformación va a estar en un estado activo. Y eso va a provocar un switching que va a hacer que determinado proceso ocurra o no ocurra en el organismo. Y eso interesa muchísimo
en la investigación para poder tener respuestas frente a determinados padecimientos, respuestas frente a determinados estados del organismo, etc. O sea, si yo tuviera acceso a las estructuras de la proteína en todos sus estados, en estados activos, en estados inactivos, en estados abiertos, en estados cerrados, en estados conductivos, en estados no conductivos, etc., yo entonces voy a poder trabajar mejor sobre esas proteínas para producir mejores medicamentos, mejores moléculas que modulen esos estados. Entonces, en ese aspecto es súper importante conocer las estructuras de las proteínas. También hay determinadas cosas que me permiten a mí avanzar en cuanto a las estructuras de proteínas. Y es, por ejemplo, si nosotros tenemos proteínas con una función biológica similar, es esperable que esas proteínas tengan una estructura similar. ¿Y eso a qué se refiere? Bueno, si yo tengo una familia de proteínas que yo quiero conocer, entonces yo tengo el cristal de una proteína de esa familia, entonces yo también estoy accediendo a tener información sobre toda la familia de proteínas. O sea, a veces obtener un cristal me abre la puerta a tener un conocimiento sobre una familia entera de proteínas. Y eso es porque ya lo que yo vi en este cristal, yo sé por un análisis de secuencia que está presente en la otra proteína también. Entonces, si en este cristal yo veo que esta función determinada de la proteína está en una posición, sería esperable que en la otra proteína esté en una posición similar. Y eso provocaría que esas dos proteínas, bueno, tendrían una función similar. Por lo tanto, no solamente tengo que ver como la obtención de una estructura, como la obtención de esa estructura en sí. O sea, muchas veces la obtención de una estructura me está abriendo la puerta a conocer sobre la función, por qué la función, cómo funcionan las proteínas de toda una familia. Y eso es súper relevante. Vamos a ver que las proteínas son polímeros, y son polímeros porque van a contener un conjunto de unidades que se van a colocar una detrás de la otra hasta formar una estructura grande. Ahora, normalmente los polímeros van a estar formados por una unidad que se repite. En el caso de las proteínas, vamos a ver que no es una unidad que se repite, sino son 20 unidades que se colocan en distintos patrones. O sea, esas 20 unidades serían los 20 aminoácidos. Yo voy a tener 20 aminoácidos que se colocan en distintos patrones y eso me va a provocar distintas proteínas. Conociendo que las proteínas son polímeros, entonces yo podría pensar que las proteínas deberían estar regidas por teorías que se refieren a cómo se colocan, qué estructuras adoptan los polímeros a nivel tridimensional. Vamos a ver que los polímeros a nivel tridimensional se describen por una estadística que se llama la estadística de un ovillo aleatorio. ¿Qué significa eso? O sea, cuando yo tengo una estructura de un polímero, que es una unidad que se repite, esa estructura se forma un ovillo, pero ese ovillo no está regido por una estructura en general, sino va a adoptar muchas conformaciones posibles. Las conformaciones que va a adoptar el polímero pueden ser infinitas. O sea, yo puedo tener muchas conformaciones para este polímero, de manera que yo poder tener una descripción de cómo es este polímero a nivel termodinámico. O sea, es súper complicado, porque para yo poder describir un sistema a nivel termodinámico, yo tendría que acceder a todas las conformaciones posibles de ese sistema, pero el polímero va a tener infinitas conformaciones. Entonces, eso va a complicar mucho el análisis para los polímeros. Sin embargo, las proteínas no son polímeros cualquiera. Al tener aminoácidos determinados, o sea, que van a estar en posiciones determinadas, las proteínas van a tener solamente una conformación estable que va a corresponder a la llamada estructura nativa. ¿Qué significa eso? Bueno, la proteína no va a ser un ovillo estadístico, la proteína no va a adoptar infinitas posibilidades de ajustar sus aminoácidos en el espacio tridimensional. No, la proteína va a formar un ovillo tal que la conformación que ella adopte va a ser única. O sea, esa conformación única se refiere a que las cercanías entre los aminoácidos va a ser única. Eso sí,
esas cercanías de aminoácidos, por supuesto que van a tener movimientos, o sea, tampoco es que yo tenga una estructura que va a ser rígidamente única. Esa estructura va a tener movimientos y esos movimientos van a provocar distintas conformaciones, pero esas conformaciones no van a ser al azar, al menos no tan al azar como sucede en los polímeros sintéticos, en los polímeros que existen normalmente en la naturaleza. Los polímeros que existen en la naturaleza, o polímeros sintéticos, o también polímeros naturales, van a tener una conformación que va a ser completamente aleatoria, pero las proteínas no. Las proteínas van a poder adoptar una conformación estable donde yo voy a tener cercanía entre los aminoácidos que se puede describir. Por ejemplo, si yo tengo que el aminoácido que está en la posición 25 está cerca de la posición 58, pues eso siempre va a ser así para esta proteína. Puede ser que haya un cambio conformacional, pero no va a ser al azar, no va a ser que yo voy a tener ese aminoácido 25 y el aminoácido 58 en cualquier lugar. No, siempre ellos van a estar en una cercanía que va a estar dada por esa conformación estable que forma la proteína. Pero eso no va a suceder en los polímeros. En los polímeros, si yo tengo el monómero que está en la posición 25 y el monómero que está en la posición 58, esos monómeros van a estar cerca o alejados indistintamente. O sea, porque no hay una estructura o no hay un ovillo preferente para estos polímeros. Entonces, en ese aspecto, las proteínas van a ser polímeros especiales. Por lo tanto, yo puedo modelar las proteínas sin tener en cuenta la estadística propia de los polímeros, que es el llamado ovillo estadístico o el ovillo aleatorio. Yo, sin considerar ese ovillo, puedo modelar las proteínas. En este aspecto, se diferencia muchísimo la teoría con respecto a las proteínas con respecto a la que tienen los polímeros. A pesar de que las proteínas son polímeros, ellas no van a tener que ser modeladas por estadística, por el ovillo estadístico. Y eso es importante. Eso es lo que provoca que yo pueda obtener cristales de proteínas, eso es lo que provoca que yo pueda hacer simulaciones de proteínas. De hecho, si yo pretendiera hacer simulaciones de polímeros, las reglas van a ser completamente distintas. O sea, yo no voy a poder hacer la simulación de un polímero cualquiera haciendo uso de las mismas metodologías que yo uso para hacer modelaciones de proteínas. Bien. Sabiendo que las proteínas no van a adoptar cualquier tipo de estructura, sino que van a tener cierto orden, podemos caracterizar ese orden en función de las estructuras secundarias de las proteínas. Las estructuras secundarias de las proteínas, fundamentalmente las alfa-hélices y las láminas betas, son estructuras ordenadas que tienen las proteínas y que no tienen otros polímeros. O sea, estas estructuras son parte de ese orden que va a tener las proteínas. Si las proteínas no tuvieran estas estructuras, pues esto no serían tan ordenadas como son. Una proteína entonces va a tener conjuntos de alfa-hélices y láminas betas que van a estar colocadas en distintas posiciones, y eso es lo que va a armar todo lo que es esta estructura ordenada de las proteínas. ¿Por qué se forman las alfa-hélices y las láminas betas? Bueno, porque los grupos que contienen los aminoácidos, estos grupos van a tener átomos que son capaces de formar enlaces de hidrógeno muy fuertes, muy bien dirigidos, y esos enlaces de hidrógeno son los que van a ayudar a hacer una conformación tipo alfa-hélice o lámina beta. Vamos a ver que esta complementariedad que se va a originar por enlaces de hidrógeno, bueno, no va a ser únicamente por enlaces de hidrógeno. O sea, van a haber otras fuerzas y de hecho eso es una materia de estudio. Porque, digamos, si yo tuviera alfa-hélices con los enlaces de hidrógeno y rodeadas de agua, las aguas también podrían ayudar a desplazar los enlaces de hidrógeno que están acá. Sin embargo, se ha visto que eso no sucede así. Entonces, es materia de estudio el por qué existen conformaciones estables de alfa-hélices y de láminas betas, pero independientemente de por qué existen, lo importante y lo relevante es que las estructuras de proteínas contienen estas estructuras especiales, y estas estructuras especiales ayudan a tener ese orden que es esperable en las proteínas. Bien,
aquí tenemos que considerar cómo se forman las proteínas. Bueno, las proteínas se forman a partir de aminoácidos. Los aminoácidos van a ser estructuras químicas que van a tener grupos carboxilo y grupos amino. Estos grupos carboxilos, el grupo carboxilo puede reaccionar con un grupo amino y formar el enlace amida. Este enlace amida se va a llamar enlace peptídico dentro de una proteína, y lo que va a suceder es que se van a enlazar un conjunto de aminoácidos unos detrás del otro, de manera que vamos a tener distintas estructuras, distintos aminoácidos, o sea, el aminoácido 1, el aminoácido 2, el 3, el 4, hasta formar una secuencia bien larga. En la parte que va a quedar enlazada, así se va a llamar parte central, o el backbone, siempre va a contener un nitrógeno, el nitrógeno del aminoácido, el carbono que contiene a un grupo lateral, que es llamado carbono alfa, y después el carbonilo, y después nuevamente viene un nitrógeno, un grupo NH, que va a ser del nitrógeno del siguiente aminoácido, después el carbono alfa nuevamente, que contiene un grupo lateral, y después el carbono carbonilo, y así, cuando uno establece una secuencia, va a haber consecutivamente, siempre va a haber grupo NH, carbono alfa y carbonilo, ¿verdad? Ahora, esos grupos van a formar lo que se llama el backbone. Ahora, en este backbone, vamos a ver que siempre el grupo NH va a tener un hidrógeno, por lo tanto va a ser un grupo que es un donor de protones, y va a haber un carbonilo, que es una estructura química que va a ser capaz de captar protones. Entonces, si yo tengo estructuras que son capaces de donar protones y otra que es capaz de captar protones, vamos a ver que cuando se acerca a una proteína como esta, un grupo como este, a un grupo como este, entonces se va a formar una interacción extra, y por eso es que van a ocurrir interacciones alfa-hélice y lámina beta. O sea, yo tengo aquí un NH del backbone de esta secuencia y tengo aquí un carbonilo del backbone de esta otra secuencia. Entonces el grupo NH va a ser capaz de donar protones y el grupo carbonilo va a ser capaz de recibir protones. Por lo tanto, se forman estas interacciones que son las que van armando la lámina beta o que van armando la alfa-hélice, porque aquí va a suceder lo mismo. O sea, tengo un grupo NH que es capaz de dar protones y un grupo carbonilo que es capaz de recibir protones. Entonces, eso es lo que va a hacer que se establezca la hélice también. Entonces, el backbone como tal va a tener a todo aquello que se necesita para formar estas estructuras alfa-hélices y láminas beta. Va a tener un grupo capaz de ceder protones, que es el grupo NH, y un grupo capaz de recibir protones, que es el grupo carbonilo. Y además vamos a ver que en el carbono alfa va a estar la cadena lateral. Y esta cadena lateral es la que va a hacer diferencias entre los distintos aminoácidos. O sea, van a haber aminoácidos que van a tener grupos más hidrofílicos, otros que van a tener grupos más hidrofóbicos, otros algunos van a tener grupos cargados positivos, otros grupos cargados negativos, y así. Eso es lo que va a armar las diferencias, y esas diferencias son las que van a provocar distintos enrollamientos en las proteínas. Entonces, este grupo, esta parte de la proteína, que es el backbone, que siempre va a contener un NH, carbono alfa, carbonilo, NH, carbono alfa, carbonilo, es la parte central de la proteína, siempre va a estar presente. Y el grupo lateral, que es el grupo R, es el que va a armar las diferencias entre las distintas secuencias. Y esa diferencia es la que va a controlar que el enrollado sea de una manera o que sea de otra. O sea, estas cadenas laterales van a tener diferentes tamaños, diferentes formas, van a tener distintas distribuciones de carga, van a tener distintas cargas, y por lo tanto, y también distintos grupos polares que van a ser capaces de formar enlaces de hidrógeno de distinta manera, ya sea recibiendo protones o donando protones. Entonces, con esta información es con la que uno va a poder, hacer la consideración de cómo se enrolla una proteína. En ese enrollamiento de la proteína, vamos a ver que va a haber un factor que va a ser muy relevante, que va a ser la hidrofobicidad y la hidrofilicidad. Tenemos que en el caso de que un residuo sea hidrofóbico, va a tratar de colocarse de manera que esté expuesto a un medio hidrofóbico. Entonces, si yo tengo una proteína que está en agua, vamos a ver que vamos a encontrarnos en el interior de la proteína, o sea, en la parte interna de la proteína, vamos a encontrarnos aminoácidos no polares, o sea, aminoácidos que van a tener grupos R, como este, no polares, tales como fenilalanina, triptófano, valina, leucina, isoleucina,
etcétera. O sea, van a haber grupos no polares en el interior de la proteína. Mientras que en el exterior nos vamos a encontrar con grupos polares y grupos cargados, aminoácidos como serina, histidina, glutamato, lisina, ginina, etcétera. Eso va a estar expuesto al solvente. Ahora, si nosotros tuviéramos proteínas como esta que tenemos aquí, bueno, aquí tenemos una proteína que podríamos decir que tiene dos partes. Una parte está expuesta al solvente, que es esta parte de abajo, y la otra parte está expuesta a una membrana, que es la parte de arriba. ¿Qué es lo que podríamos esperar? Bueno, primero, debo saber que el medio en el solvente es un medio polar, porque tenemos agua, pero el medio en la membrana es un medio no polar, es un medio hidrofóbico. Entonces, yo me voy a encontrar en la parte que está expuesta al solvente, como esta parte de la proteína, me voy a encontrar una estructura como esta que he descrito antes. O sea, residuos como fenilalanina, triptófano, valina, leucina, isoleucina, alanina, etcétera, van a estar en la parte interna y no expuestos al agua. Mientras que estos que son residuos polares van a estar expuestos al agua. Mientras que en la parte que está aquí en la membrana, como la parte que estaría expuesta va a estar enfrentando a grupos hidrofóbicos, entonces vamos a ver que en esta parte me voy a encontrar grupos aminoácidos hidrofóbicos como la fenilalanina, triptófano y valina, etcétera. Me los voy a encontrar en la parte externa expuestos al medio, porque aquí el medio sería un medio hidrofóbico. Entonces, yo voy a tener que la naturaleza hidrofóbica o hidrofílica de los aminoácidos es muy relevante para la estructura que va a adoptar esta proteína. Si yo tengo una gran cantidad de aminoácidos hidrofóbicos, seguramente estoy en presencia de una proteína de membrana, porque esos aminoácidos hidrofóbicos van a estar expuestos a un medio hidrofóbico. Si yo tengo aminoácidos polares, entonces seguramente voy a estar en una parte que va a estar expuesta al solvente, y los aminoácidos hidrofóbicos que van a estar aquí van a estar escondidos del agua, no van a querer exponerse al agua porque no tienen compatibilidad. Entonces, la naturaleza hidrofóbica o hidrofílica de los aminoácidos tiene una gran contribución a la estructura tridimensional que va a adoptar la proteína finalmente. Bien. Tenemos información sobre las estructuras que por suerte hemos podido obtener por cristalografía de rayos X, en menor medida por resonancia magnética nuclear y últimamente por microscopía electrónica. Esas estructuras están en PDB y nos han enseñado mucho sobre las estructuras que no conocemos. Como queremos acceder a más estructuras de las que podemos obtener por cristal, ha existido una materia que es lo que se llama predicción de estructuras. La predicción de estructuras es muy importante porque nos ha permitido ir más allá de las estructuras que podemos obtener con cristal. Con resultados bastante buenos, o sea, con resultados que nos permiten tener una idea de cómo podrían ser estas estructuras. Entonces lo que vamos a hablar ahora es un poco sobre este tema de predicción de estructuras, algunos más o menos cómo se enfoca este tema de la predicción de estructuras. Primero, lo que tenemos que saber es que cuando nosotros no conocemos la estructura tridimensional de una proteína, entonces hay que elaborar un modelo. Y ese modelo esperamos que se asemeje a la estructura real. Si consideramos la secuencia aminosídica, entonces podemos diseñar un modelo molecular explorando todo el espacio conformacional de la macromolécula con el propósito de encontrar la estructura más apropiada. O sea, si yo tengo una secuencia, yo podría hacer una exploración conformacional de esa secuencia para ver si obtengo la estructura de la proteína que yo ando buscando. Ahora, si yo hiciera eso así al azar, si yo hiciera eso sin ninguna regla, realmente lo que me voy a encontrar es que el número total de conformaciones posibles va a ser extremadamente grande. Por lo tanto, va a ser muy difícil que yo logre encontrar una conformación de mínima energía que realmente responda a la estructura que yo estoy buscando. Además, tengo que considerar que esa estructura que yo estoy buscando para yo poder hacer una búsqueda tendría que estar en presencia también de solvente. Entonces, el solvente también me colocaría a mí un conjunto de moléculas de agua que también me haría todavía más complejo
el análisis. O sea, si yo hago la búsqueda en ausencia de agua, bueno, podría hacerlo, pero estaría olvidando que dentro de la estructura tridimensional de las proteínas también el agua puede tener un rol importante. O sea, el agua puede ayudar a estabilizar determinada parte de la conformación que me va a llevar a mí a obtener una estructura más confiable. Ahora vamos a hablar un poco de los métodos que han servido para hacer predicción de estructura. Por ejemplo, vamos a hablar del método llamado aproximación build-up. Y esta build-up se refiere a que construimos un péptido usando como referencias estructuras tridimensionales de aminoácidos. Y esto considera lo siguiente. Imagínense que yo quiero construir péptidos. Entonces, yo lo que voy a hacer con build-up es incrementar paso a paso la estructura del péptido. Entonces, inicialmente voy a tener un aminoácido y le voy a agregar otro aminoácido para formar un dipéptido. Cuando yo tengo este dipéptido, entonces busco un templado de 2 aminoácidos que se ajuste a él. Ese templado, que puede ser una información contenida en PDB, con ese templado yo entonces minimizo la estructura. Y entonces lo que hago es adicionar el siguiente aminoácido. Y así vuelvo al paso 2. O sea, la idea de este método es ir incrementando la proteína paso a paso, o sea, ir aumentando el péptido paso a paso, ¿no? Entonces yo empiezo con un aminoácido, le agrego uno, tengo 2, y así voy agregando uno, más otro, más otro, más otro, y así evaluar en cada aumento la estructura total del péptido. O sea, esta metodología, más que nada se las muestro porque propone una idea, o sea, la idea de que tú puedes armar la proteína haciendo un incremento paso a paso. Es una idea bastante intuitiva, pero claro, es una idea que es bastante razonable, pero que va a tener un problema. O sea, el problema que va a tener es que realmente a medida que tú vas aumentando el número de aminoácidos, la cantidad de opciones que te va ofreciendo a nivel de templado se va incrementando también. Entonces, además, los posibles templados que nosotros tengamos, entonces van a estar en interacciones con otros entornos que van a provocar cambios grandes en lo que podamos obtener. O sea, me refiero a, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, que yo use como templado una estructura de 5 aminoácidos, y supongan que usted tiene 5 aminoácidos idénticos en una proteína cualquiera en PDB, y yo voy a usar eso como templado, pero sucede que esos 5 aminoácidos que están en la proteína cualquiera en PDB van a estar formando parte de una proteína donde esos 5 aminoácidos van a tener interacciones con más aminoácidos que están en su entorno. Entonces, eso va a provocar que no necesariamente el péptido que estoy construyendo yo va a ser igual a ese otro péptido que forma parte de una proteína que está interaccionando con otras cosas. O sea, el método build-up tiene un problema inicial, que es el problema de que no vas a tener un templado adecuado nunca. O sea, nunca vas a tener un templado adecuado para realmente tener una estructura bien hecha. No obstante, como idea, sí en su momento tuvo cierta relevancia, porque lo primero que tenemos que pensar es que cuando nosotros nos lanzamos a hacer predicciones de estructura, es porque se identificó una necesidad de ir más allá de lo que estaba ofreciendo la cristalografía de rayos X. Entonces, una idea que se base en construir péptidos de manera incremental, bueno, te puede resolver algunos problemas sencillos, algunos problemas que no requieran de demasiada complicación. Hay otros métodos, como por ejemplo el método Cherán Random, que lo que va a hacer es una búsqueda aleatoria de diedros. Y esto se va a basar en que las estructuras de proteínas siempre vamos a tener, como decíamos, vamos a tener el carbono alfa, el carbonilo, después tenemos NH, carbono alfa, carbonilo, NH, carbono alfa, carbonilo, y eso se va a repetir muchas veces. Cuando yo tengo estructuras como esta, pues entonces yo podría tomar lo que está formado entre carbono, carbonilo y NH, eso como un plano, y voy a tener distintos planos acá, uno a continuación del otro. Y podría hacer una revisión de los ángulos diedro
que se forman del lado de carbono alfa. O sea, en el carbono alfa hacia la izquierda y el carbono alfa hacia la derecha tengo dos ángulos diedros. Si yo hago hago rotaciones en esos ángulos diedros y hago evaluaciones de energía a medida que voy haciendo estas rotaciones, podría llegar a tener una conformación, o sea, podría detectar mínimos de este sistema. Por supuesto que esta metodología también tiene sus problemas y voy a poder emplearla también solamente cuando tenga péptidos pequeños. Pero, no obstante, podría también, es otra manera de enfocar el problema. O sea, en vez de lo que vimos antes, que es agregar aminoácidos poco a poco, esto se trata de construir todo el péptido y entonces empezar a explorar distintos ángulos diedros por alguna metodología que me permita encontrar un mínimo del sistema, mínimos del sistema. Entonces, tendría resultados adecuados para algunos sistemas relativamente pequeños, pero ya sería sumamente complicado para un sistema grande como una proteína, imagínense que una proteína que tenga, no sé, 300 aminoácidos, tendría cuántos ángulos diedros para rotar. Entonces sería realmente muy tedioso llegar a un resultado con una metodología como esta para una proteína grande. Otro método que vale la pena mencionar serían los métodos electrostáticos de Monte Carlo. Es un método más complejo en la búsqueda de conformación aleatoria, va a contemplar interacciones electrostáticas de largo alcance en polipéptidos y proteínas. Entonces, lo que se trata de este método es que se selecciona enlaces amidas de manera aleatoria y los ángulos de torsión del backbone son modificados con el objetivo de encontrar dipolos alineados de manera óptima con un campo electrostático local. Campo electrostático que está provocado por la misma proteína. Entonces, la conformación obtenida es minimizada y evaluada. Los métodos de Monte Carlo electrostático lo que van a buscar es no hacer una búsqueda tan exhaustiva como la que proponía el método de Chereskada random, sino es buscar una búsqueda un poquito más acotada en cuanto a alguna restricción. Esa restricción sería una restricción electrostática, o sea, yo no hago la búsqueda en todo el sistema, con todas las posibilidades, sino yo trato de buscar algunas opciones privilegiadas considerando interacciones electrostáticas. También es un método que sería adecuado, pero solamente para sistemas pequeños. O sea, no sería un método que sería útil para sistemas demasiado grandes. Bien, vamos a tomar entonces ahora los 20 minutos de descanso y nos estaríamos viendo acá a las 1:10. Bien, continuando con métodos de predicción de estructura, podríamos mencionar también el llamado modelo Lattice, que va a ser un método que va a responder a una filosofía un poco distinta, ¿no? Se trata de un método que va a permitir evaluar todas las posibles conformaciones de una cadena al considerar un determinado enrejado. En ese enrejado vamos a ver que la proteína se le va a adoptar a una opción simplificada, una versión simplificada donde vamos a tener una secuencia de monómeros que van a ser caracterizados como hidrófobos, hidrofóbicos o hidrofílicos. Entonces yo tendría el conjunto de aminoácidos uno tras el otro y lo que voy a tratar es de hacer un ajuste en función de optimizar las interacciones hidrofóbico-hidrofóbico o hidrofílico-hidrofílico. La secuencia que yo tendría, entonces la podría mover dentro de este enrejado y va a haber una evaluación de energía por cada conformación obtenida bajo estos criterios, ¿no? Ahora, este método tiene también cierta importancia en función de lo que busca. O sea, en el fondo lo que busca es optimizar en función de una descripción burda del sistema, que también lleva a resultados que ocasionalmente pueden ser
interesantes también para proteínas, para péptidos pequeños, para proteínas pequeñas, y muestra que es posible usar distintos tipos de metodologías para uno poder llegar a tener un sistema de proteínas. Y eso tiene cierta importancia en función de que permite imaginar cómo es que un sistema como una proteína se puede enrollar y terminar formando la estructura tridimensional como la conocemos. Ahora, por supuesto que como método de búsqueda también va a ser un método bastante limitado, este y los anteriores que mencionamos. Vamos a ver que estos métodos no van a ser métodos que van a poder ser aplicados a proteínas grandes y básicamente podríamos decir que no se usan, pero como tal constituyen ideas que sí pueden, que en algún momento dado fueron usadas para resolver determinados problemas puntuales en cuanto a la predicción de estructuras, que en el fondo es lo que se está tratando de buscar. Ahora, dentro de los métodos de descripción de proteínas, yo debo considerar, primero, bueno, tengo una estructura primaria. Esa estructura primaria va a colocarse de ciertas maneras donde se van a priorizar la presencia de estructuras secundarias, que son alfa hélices y estructura beta plegada. Y a la vez, estas estructuras se van a acomodar de ciertas maneras que se va a formar una estructura terciaria. Y además, estas estructuras podrían agruparse entre varias proteínas y formar lo que se llama la estructura cuaternaria. O sea, estructura terciaria y estructura cuaternaria ya son las estructuras finales que yo esperaría de una proteína, ¿no? Teniéndose en cuenta, hay una parte también del asunto que corresponde a la predicción de estructuras secundarias. La predicción de estructuras secundarias también es parte de elucidar estructuras. O sea, si yo tengo una proteína y yo no conozco nada de su estructura y no tengo nada cercano a ella, entonces una de las estrategias que podría hacer es hacer predicciones de la estructura secundaria y de esa manera, después que yo tengo esa estructura secundaria, entonces crear modelos donde yo delimito a qué sistema debe cumplir con esta estructura secundaria. Para hacer predicciones de estructura secundaria existen muchísimos métodos. Muchos de estos métodos, bueno, están al alcance de cualquier investigador en herramientas web y tienen la importancia de que una vez que yo tengo una secuencia, yo podría hacer una predicción de qué estructura secundaria contiene esa secuencia. Y si hay muchos modelos que coinciden en determinadas secuencias, entonces yo podría, bueno, defender que esta parte de la secuencia, no sé, podría corresponder a una alfa hélice o podría corresponder a una sábana beta. Y eso me ayuda a que yo pueda hacer una búsqueda del sistema en función de encontrar una estructura tridimensional si yo no tuviera todo tipo de información, si yo no tuviera mucha información. Ahora, desde el punto de vista de la aplicación, el método más importante que ha existido en cuanto a la determinación de estructuras va a ser llamado modelo comparativo. El modelo comparativo se basa en que yo voy a tener una secuencia de una proteína y voy a tener una estructura templado. Esa estructura templado va a ser una estructura que me va a ayudar a mí a crear el nuevo modelo, o sea, ajustar la secuencia al nuevo modelo. Para eso yo tengo que hacer un alineamiento. El alineamiento sería entre la secuencia que yo voy a estudiar y este templado. Ese alineamiento tiene que dar una correspondencia superior al 30% como regla. No obstante, hay casos donde se decide tomar alineamientos inferiores por determinadas razones. Ahora, como regla uno debería decir, o sea, se dice que una secuencia puede tener una estructura similar a su templado si el alineamiento nos da un 30% de similitud, una similitud superior a un 30%. Entonces después yo lo que voy a hacer es crear el modelo de la nueva secuencia, pero claro, este modelo de la nueva secuencia va a adoptar la misma
guía que tenía el templado. O sea, y vamos a ver que muchas veces eso no es de todo así. O sea, vamos a ver que muchas veces va a haber algunas diferencias en el modelo con respecto al templado, lo cual va a llevar a errores en el modelo. Pero no obstante, yo tener ya la opción de tener un modelo basado en un templado en base a que esté cerca del alineamiento es la mejor estrategia que puedes tener para hacer un modelo. Entonces vamos a ver que esto se hace con todo un protocolo donde tú identificas estructuras que te pueden servir como templado, seleccionas un templado, haces el alineamiento, construyes el modelo y haces una evaluación del modelo. Y van a haber muchas herramientas para hacer ese tipo de evaluación en un modelo. O sea, una vez que uno tiene un modelo, va a haber un conjunto de herramientas que van a estar disponibles para que uno haga una evaluación de si el modelo que se obtuvo es un buen modelo o no lo es. Lo que se hace entonces es someter al modelo obtenido a todo ese conjunto de herramientas y con eso tratar de demostrar de que el modelo que se obtuvo es un buen modelo. O quizás identificar partes del modelo que fueron buenas y algunas partes del modelo que no fueron del todo buenas. Porque acá es importante considerar lo siguiente. Cuando uno realiza un modelo de una proteína, uno tiene que ser capaz de juzgar la calidad de ese modelo siendo objetivo. O sea, puede ser que el modelo que yo tenga sea bueno en algunas partes y no tan bueno en algunas partes. Eso quiere decir que la confiabilidad que va a tener mi modelo, yo tengo que ser crítico con ella. O sea, yo tengo que ser, digamos, crítico para poder defender lo que yo voy a decir sobre ese modelo. O sea, si yo voy a hacer un estudio que implica la parte menos confiable del modelo, entonces mi estudio no va a ser, no va a ser muy confiable. O sea, yo no voy a tener realmente, no voy a tener una certeza de lo que yo estoy diciendo realmente sea correcto o no. Entonces hay que tener una evaluación crítica sobre el modelo y hay que tener, digamos, cierta confianza en lo que veo en el modelo o no. O sea, yo tengo que ser capaz de juzgar qué tan bueno es mi modelo. Bien, tenemos que el modelo comparativo va a explorar la similitud estructural entre proteínas para construir un modelo tridimensional de una proteína usando como base una estructura de referencia o templado. Y generalmente esto va a suceder cuando tengo estructuras similares y además esas estructuras van a tener función similar. Por ejemplo, yo tengo el caso de la tripsina, quimotripsina y trombina. Son tres enzimas que tienen funciones similares. Entonces, yo esperaría que esas enzimas tengan una estructura similar y de hecho la tienen una estructura similar. Ahora, sin embargo, vamos a ver que a pesar de tener estructuras similares, hay algunas zonas de estas tres proteínas que van a ser diferentes y obviamente el modelo por homología, el modelo comparativo no lo va a poder detectar. O sea, el modelo comparativo va a detectar que esas tres estructuras van a ser bastante iguales. Va a tratar de hacer un alineamiento en la secuencia que corresponde exactamente al mismo lugar. Sin embargo, vamos a ver que va a haber algunas diferencias. Por ejemplo, si nosotros observamos acá esta parte, la parte izquierda arriba de la tripsina, y comparamos con la quimotripsina y el trombina, vamos a ver que aquí se observan a simple vista algunas diferencias. En general vemos que son estructuras parecidas, pero van a tener algunas diferencias y esas diferencias podrían ser muy relevantes. Ahora, sin embargo, vamos a ver que hay una parte de las tres proteínas que sí es igual, y es la parte del sitio activo. Las tres proteínas tienen esta tríada, que es la tríada catalítica de las enzimas. O sea, las tres tienen esta tríada, y entonces, si yo quiero hacer un estudio basado en el sitio activo, el modelo entonces va a tener una descripción bastante buena si yo logro que los tres aminoácidos estén bien colocados. Acá estos tres aminoácidos son un aspartato, una histidina y una serina. Si los vemos en la secuencia, por ejemplo, la histidina aquí se encuentra en este lugar, en una parte que está bastante conservada. O sea, aquí podemos ver que está conservada 2 alaninas, histidina, cisteína. La histidina se encuentra en esa zona. Sin embargo, para la trombina, después de la cisteína, existe una secuencia adicional que no está presente ni en tripsina ni quimotripsina. Entonces, cuando uno ve algo como esto, entonces uno tiene que hacer un análisis de, bueno, ¿qué tanto va a influir esta parte de acá
en la proteína entera. En la parte, o sea, en la parte del sitio activo, que es la que me interesaría a mí si estoy haciendo un estudio, ¿no? En el caso, por ejemplo, del aspartato, tenemos lo mismo, es una secuencia bastante conservada. Sin embargo, tenemos algunos cambios. Por ejemplo, en trombina, aquí en vez de tener asparagina, tenemos arginina, ¿verdad? Y fíjense que es bastante conservada, pero no es idéntica. Entonces, hay diferencias en un entorno cercano que podrían causar algún cambio en conformaciones, ¿no? Y acá, en el caso, por ejemplo, de la serina, que sería el tercer aminoácido de la triada, también tenemos lo mismo. O sea, aquí está bastante conservada y de hecho esta es la parte que diríamos que es la más conservada de todas entre los tres aminoácidos. Entonces, cuando uno va a hacer un modelo por homología, si uno tuviera, por ejemplo, la estructura de tripsina y quisiera hacer homología de estos dos, de quimotripsina y trombina, entonces uno tendría que tener opiniones objetivas de lo que uno está observando. O sea, qué tan cercano. O sea, si yo quiero hacer un estudio en el sitio activo, bueno, en el sitio activo va a estar la triada se conserva, la triada debe quedar siempre en el mismo lugar, ¿ok? Pero tengo que ver en el entorno qué tanto influye las diferencias como esta, por ejemplo, en esa estructura de sitio activo. Entonces, en ese aspecto, yo ser crítico con mi modelo para ver qué puedo esperar de él. Bien, vamos a ver que un alineamiento de secuencia va a establecer correspondencia entre los aminoácidos de la proteína desconocida y las estructuras usadas como referencia. Y eso es algo que me va a hacer el modelo comparativo y en eso se basa el modelo comparativo. Ahora, si esa correspondencia no está bien definida, puedo tener problemas. Si esa correspondencia no está considerando determinado detalle de los alrededores, entonces podría tener problemas. De todas maneras, la forma que va a tener el sistema, va a depender mucho del entorno, ¿verdad? Entonces, si yo hago una proteína, si yo hago un modelo por homología de una proteína, yo debo revisar ese modelo, debo hacer todos los test de evaluación del modelo, pero además debo revisar aquellos aminoácidos que yo sé que son claves según literatura para yo tener confianza en el modelo, para yo poder defender el modelo. O sea, debo tener un conocimiento del sistema que estoy modelando. No debo hacer un modelo y confiar en él sin tener ningún tipo de análisis. Para construir el modelo se definen regiones estructuralmente conservadas y las regiones que presentan diferencias estructurales. O sea, yo cuando vaya a hacer un modelo por homología, realmente el programa lo va a hacer. El programa va a identificar aquellas estructuras, aquellas partes que están conservadas y va a identificar también aquellas partes que están que tienen diferencias estructurales. Aquellas partes que están conservadas, el programa va a tratar de ajustarlas, y aquellas partes que tienen diferencias, el programa va a tratar de que se acoplen al resto del sistema. O sea, que tengan, de cierta manera, que tengas modelos que energéticamente sean buenos, habiendo considerado que estas estructuras conservadas estén en el mismo lugar. Vamos a ver que las regiones conservadas normalmente se encuentran en el núcleo de la proteína, y en el sitio activo generalmente vamos a tener regiones conservadas, y vamos a ver que las regiones variables van a corresponder a loops que van a conectar a estructuras secundarias. Generalmente va a pasar eso. Existen métodos para construir un modelo molecular. Armar estructura juntando cuerpos rígidos, tomando de la proteína usadas como templado. La estructura se va a obtener ensamblando la proteína mediante la unión de pequeños segmentos o mediante la reconstrucción de un conjunto de coordenadas, y se va a generar una serie de restraints espaciales desde el templado, los cuales son usados para un proceso de optimización en la estructura que se desea modelar. O sea, esto van a ser pasos que van a estar implícitos dentro del proceso de modelo comparativo. O sea, yo voy a tener en el modelo comparativo, voy a identificar aquellas partes que son compatibles, que se pueden alinear, y eso es lo que yo voy a tratar de juntar cada uno en sus posiciones. Entonces, después
que yo tengo eso, yo lo que voy a tratar es de ensamblar esas posiciones y ajustar el resto. O sea, aquellas partes que tienen correspondencia van a tratar de quedar en el templado de manera que queden en la zona que tienen correspondencia. Y aquellas partes que sean diferentes, entonces lo que voy a tratar es que se ajusten a las zonas que quedaron, digamos, en los alrededores. Entonces, así es como se hace un modelo de templado. O sea, vamos a ver que van a haber zonas que van a ser, que van a poder ser alineadas y van a haber zonas que no van a poder ser alineadas. Entonces, lo que se va a hacer es complementar la estructura para armar el modelo total final. Bien, vamos a poder ver aquí también etapas para generar un modelo. Primero se va a construir el backbone de los aminoácidos correspondientes a las regiones conservadas. O sea, lo primero que yo voy a ajustar es el backbone, que es la cadena central. O sea, me refiero a la cadena que sería el grupo NH, carbono alfa, carbonilo. O sea, toda esa secuencia, que es lo que se llama el backbone, es lo primero que se va a ajustar a la secuencia. O sea, cuando yo tengo un templado y tengo la proteína objetivo, la proteína que yo voy a colocar, entonces lo primero que yo hago es tratar de alinear el backbone de la proteína, de las proteínas que yo voy a estudiar con la proteína templado. Después a ese core que yo armé, que serían los backbones de las proteínas, entonces se le adicionan los loops. Los loops se le adicionan, por supuesto, que esos loops no van a ajustarse del todo a la proteína templada, porque los loops normalmente van a variar, pero entonces yo los adiciono. Después de eso, yo agrego las cadenas laterales de todos los aminoácidos. O sea, una vez que yo coloqué los backbones, yo agrego las cadenas laterales. Pero claro, cuando ya agregue esas cadenas laterales, podríamos encontrarnos incompatibilidades. O sea, vamos a encontrarnos que puede ser que hay algunos aminoácidos de las cadenas laterales que no se van a ajustar bien al aminoácido que tienen enfrente. Entonces, una vez que yo tengo eso, yo tengo que someter al sistema a un refinamiento estructural que va a estar dado por minimización y podría haber también una dinámica molecular. O sea, una vez que yo tenga un modelo hecho como modelo por homología, conviene hacer una minimización para que aquellos aminoácidos que están mal ubicados, o sea, una vez que yo coloqué las cadenas laterales, se ajusten y encuentren un cierto confort en la zona que tienen alrededor. Y yo podría hacer una dinámica molecular para que ese confort ya llegue a un modelo que tenga cierta estabilidad un poquito más rigurosa. O sea, si yo hago un modelo por homología y lo termino en la minimización, yo tengo un modelo por homología, pero si yo le hago una dinámica molecular posterior, entonces yo estoy garantizando de que el modelo realmente tenga una estabilidad extra, o sea, que sea un modelo realmente que exploró conformaciones para llegar a hacer un modelo mejor ajustado. Eso es lo que uno busca con la dinámica molecular. Independientemente del proceso que uno siga, es fundamental hacer una validación, hacer test de validación de la estructura obtenida. Nuevamente, en el proceso de modelos comparativos, primero se ajusta el backbone de los aminoácidos en las regiones conservadas. Primero, yo identifico las regiones conservadas y de ellos yo ajusté el backbone de las regiones conservadas, backbone entre la proteína que estoy estudiando y la proteína templada. Una vez que yo hice ese ajuste, yo agrego entonces los loops. Los loops van a estar agregados de manera que no hay ajuste, porque los loops van a ser diferentes normalmente entre la proteína templada y la proteína que yo estoy estudiando. Después que yo tengo eso, agrego las cadenas laterales, pero al agregar las cadenas laterales de todo el sistema, yo voy a encontrarme zonas que no van a estar bien ubicadas. Entonces, no puedo terminar ahí. Tengo que hacer una minimización del sistema para que la proteína adopte una conformación donde se vea que los aminoácidos están bien enfrentados en cuanto a valores energéticos. Y después hago una dinámica molecular para que se garantice una estabilidad todavía más rigurosa en el modelo obtenido. Bien, como les decía,
un paso esencial es pasar a estudiar la calidad del modelo. Para estudiar la calidad del modelo hay muchas herramientas disponibles en la web. Por ejemplo, herramientas como esta, donde uno coloca el modelo que uno hizo y la herramienta va a aplicar una serie de test que lo que van a buscar es evaluar si el modelo realmente, desde el punto de vista probabilístico y termodinámico, tiene zonas que no están bien ajustadas. O sea, las herramientas lo que me va a buscar es que zonas que podrían no estar bien ajustadas. Si esas zonas son muchas, entonces el test lo que va a decir es que el modelo no es confiable para nada. Pero si esas zonas son pocas, entonces uno lo que identifica ahí es que, bueno, hay zonas del modelo en las que puedo confiar más y hay zonas del modelo en las que podría confiar menos. Aún así, uno tiene que ser muy cuidadoso cuando trabaja con modelos. Aún así, siempre, como les decía, voy a tener que ser cuidadoso cuando trabajo con modelos. Y voy a tener que tener mucho cuidado con determinados errores que siempre voy a tener en los modelos. Posibles errores que me puedo encontrar en los modelos. Errores de posición. Es casi imposible que un modelo comparativo me quede con todas las posiciones bien puestas. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que ya, aquellas zonas que son correspondientes no voy a tener problema porque yo sé exactamente, voy a poder saber exactamente qué aminoácido se encuentra con cada aminoácido. Pero pueden haber zonas en el modelo donde cada aminoácido esté desplazado una unidad o incluso más de una unidad. Y me refiero a que, si por ejemplo, si yo tengo una alfa-hélice, el desplazamiento de una posición de un solo aminoácido me provoca una orientación completamente distinta. O sea, si yo tengo una lisina, por ejemplo, que está en la posición 1 y eso lo ajusté con una arginina, que también me quedó en la posición 1, puede ser, pero puede ser que en la realidad esa arginina después quedaba realmente en la posición 2. Tenemos que la lisina en la posición 1 estaría mirando en una alfa-hélice, estaría mirando, por ejemplo, para el norte, pero en la posición 2 va a estar mirando hacia el sureste. Entonces, esos son cambios tremendamente importantes. Entonces, sucede mucho y es bastante común que existen modelos que fueron hechos y después a los años aparece el cristal y cuando uno revisa modelo con cristal, se encuentra que hay aminoácidos que realmente tienen su posición cambiadas en una unidad. Eso genera problemas graves, o sea, eso puede generar problemas graves de desconfianza en el modelo. Por supuesto que cuando las personas hacen el modelo y le hicieron todos los tests, cuando un investigador hace un modelo y le hizo todos los tests, no puede notar eso porque no tiene el cristal de la misma proteína de la que está haciendo el modelo. Si tuviera el cristal no estaría haciendo el modelo. Pero uno lo que tiene que considerar es que cuando uno está trabajando con modelos comparativos puede existir este error. A pesar de que tú apliques todos los tests, puede existir este tipo de error. Pueden haber aminoácidos que estén desplazados en su posición. Entonces, uno tiene que ser cuidadoso entonces con lo que uno le pide al modelo. Otros errores se pueden deberse a la conducción del templado. O sea, si bien el templado es muy parecido a la proteína que se quiere modelar, no necesariamente deben ser iguales. Entonces, mi modelo va a estar conducido por el templado. Pero después, cuando yo tengo cristal, muchas veces se nota que hay determinadas zonas de la proteína que no se conducen de la misma manera que se conducía el templado. Entonces, eso también me debe este tipo de error, que tampoco yo lo puedo detectar cuando hago el modelo, me puede motivar a mí a que yo sea un poco desconfiado con respecto al modelo. O sea, siempre que yo tengo un modelo comparativo, por supuesto que es bueno tener la posibilidad de hacer modelos comparativos porque me permite a mí obtener información relevante de las proteínas, pero nunca debo olvidar que esos modelos contienen errores. Errores que pueden ser debido a la conducción del templado, porque la conducción está guiada por un templado que no necesariamente es igual a la proteína que yo estoy modelando, y errores de posición, que estos son más graves, porque esto me puede cambiar completamente la orientación de un aminoácido en la estructura. Entonces, debo ser cuidadoso a la hora de usar modelos. Y otro problema también, obviamente, es la inexactitud en las zonas no comunes entre templado y modelo. O sea, si yo tengo
las zonas de modelo, que son diferentes completamente a las zonas de templado, realmente tienen cero parecido con el templado. Entonces están hechas por algún método de ajuste que se escapa de las posibilidades del modelo comparativo. O sea, es parte del modelo comparativo, pero se escapa dentro de la posible conducción. Por lo tanto, tengo inexactitudes también en las zonas que no son parecidas entre el modelo y el templado. Teniendo en cuenta esto, yo les pongo aquí un mensaje de alerta. Este mensaje de alerta es que tengan mucho cuidado si ustedes hacen cálculos donde se buscan parámetros exactos con modelos por homología. O sea, si yo hago cálculos, por ejemplo, cálculos de energía libre con modelos comparativos, debo ser muy cuidadoso porque los modelos comparativos están llenos de errores. Siempre van a contener errores. Entonces, cualquier valor exacto que yo trate de buscar de un modelo comparativo, puedo estar incurriendo en esos errores. Puedo estar encontrando valores tremendamente erróneos sin considerar que hay errores implícitos en el modelo comparativo. Entonces, el modelo comparativo debe ser usado con prudencia. O sea, es bueno tener acceso a modelos comparativos, a modelos que van más allá de lo que uno puede obtener con estructuras cristalográficas, pero hay que tener mucho cuidado con esos modelos comparativos. No puedo confiar en ellos rotundamente. Bien, y por último quiero solamente mencionarles un tema que yo creo que está cobrando muchísima relevancia en los últimos años. Y se trata de un programa que se llama AlphaFold y que son modelos que están hechos con inteligencia artificial. La idea de hacer modelos con inteligencia artificial no es nueva. Esto es una vieja idea, pero que generalmente había tenido resultados modestos hasta el año 2018. ¿Por qué surge un modelo como AlphaFold? ¿Por qué surgen los modelos hechos con inteligencia artificial? Bueno, surgen debido a que hay una gran cantidad de datos en genómica y eso se debe a la rápida reducción del coste de la secuenciación genética. O sea, hacer secuenciación genética es cada vez más fácil. Entonces, hay mucha información en genómica que ya se ha creado una base de datos tremendamente grande en genómica. Los enfoques de Deep Learning se basan en datos genómicos y eso se hizo popular en los últimos años. O sea, hacer predicciones de proteínas y hacer predicciones de datos genómicos con inteligencia artificial es algo que se ha hecho cada vez más popular, y a pesar de que los resultados nunca fueron tremendamente contundentes, siempre fueron prometedores. A partir de la necesidad de hacer predicciones, o sea, existían muchísimos modelos predictivos para distintas cosas, para distintos aspectos, sea, por ejemplo, estructuras de proteínas, también para predecir actividades biológicas. Se crearon determinados concursos a nivel mundial y entre ellos se creó el concurso llamado CASP, Critical Assessment of Protein Structure Prediction. Este concurso se estableció desde el año 1994 y se hace cada 2 años. Este concurso consiste en que se presenta un problema del cual los organizadores conocen la solución, pero los investigadores no. O sea, los investigadores no conocen la respuesta de este problema y los investigadores tienen que tratar de hacer predicciones con sus programas, con los programas que ellos han desarrollado. Entonces, cuando hay investigadores que están haciendo programas para hacer predicciones de estructura, ellos participan en esta competencia CAS. Y esta competencia CAS, ellos tratan de hacer predicciones y generalmente estas predicciones son relativamente buenas. Relativamente buenas se refiere a, no sé, un 40% de lo esperado, un 30% de lo esperado o algo así.
Desde el año 94 se ha hecho este concurso, como les decía, cada 2 años. Y en el año 2018 se hizo la versión CAS-13. En esa versión CAS-13 participa AlphaFold. Pero AlphaFold, que está basado en Deep Learning, basado en inteligencia artificial, tiene resultados asombrosos en la predicción de proteínas sin usar plantillas. O sea, tienen resultados tremendamente buenos en la predicción de proteínas de las cuales no se tenía idea, no había información ninguna en la cual apoyarse, pero que obviamente los organizadores sí tenían la respuesta, porque ya tenían, digamos, los resultados, pero los investigadores no los conocían. En el año 2020, los mismos investigadores desarrollan la herramienta AlphaFold 2. AlphaFold 2 tuvo resultados todavía mejores. Obtuvo una puntuación superior a 90 para unos 2/3 de las proteínas en la prueba de distancia global, o sea que es un requerimiento llamado GDT de CAS. Ese requerimiento compara las predicciones de los programas con las estructuras determinadas experimentalmente, donde 100 puntos denotan una coincidencia completa dentro de ciertos límites. Dentro de esos 100 puntos, ellos obtuvieron 90. Cuando lo común que se obtenía con cualquier programa que compitiera en CAS era como 40 o algo así. ¿Okay? Entonces, sin dudas, AlphaFold es una herramienta que va a cambiar el mundo. O sea, es una herramienta que hay que verla, revisarla, estudiarla y aprender de ella. Hay que revisar las publicaciones que contienen AlphaFold, hay que entender cómo funciona AlphaFold. Es un área que yo les sugiero a los bioinformáticos que estudien, aprendan de ella, la entiendan bien, la consulten, busquen los artículos, busquen los concursos CAS, aprendan de esto, porque AlphaFold realmente viene muy fuerte. Y hay cosas, por ejemplo, que ya están pasando, como que UniProt, que es la base de datos de secuencias, está incorporando modelos de AlphaFold en sus páginas, lo cual está indicando que tienen una gran confianza en el modelo, en los modelos hechos por AlphaFold. Yo les quería presentar AlphaFold para darles este mensaje. Estudien AlphaFold, aprendan de esto. Es algo que es nuevo. O sea, 2018 es hace 3 años nada más. Entonces, es importante que conocer un poquito más AlphaFold, conocer un poquito más sobre cómo inteligencia artificial se usa para hacer modelos. Aquí hay un gran campo de investigación que ustedes como informáticos deberían conocer, deberían explorar, y yo se lo sugiero. Les sugiero que estudien cómo es que esto se hizo. Hay información en internet bastante variada hasta por el momento. O sea, ya llegará el momento cuando aparezcan libros de textos más detallados de cómo funciona esta herramienta. Ya han aparecido códigos abiertos para que los investigadores lo tengan a mano. Entonces, nada, hay que ponerle ojo a esta herramienta que sin duda va a pegar fuerte en el futuro de las predicciones de proteínas. Y con esto terminamos el tema por hoy. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Bueno, entonces terminamos por hoy. Nos estaremos viendo entonces el próximo lunes. Y nada, con esto terminamos y con esto les deseo una buena